Buen día, hoy día vamos a estudiar el libro de Números, el capítulo 9 del verso del 1 al 14 y el tema es la celebración de la Pascua. No sin antes vamos a dar una breve introducción. En este capítulo estudiaremos cómo Dios da instrucciones a Moisés para que su pueblo pueda celebrar la Pascua a su tiempo, luego de un año de su salida de Egipto. Era una fecha de suma importancia y Dios deseaba que su pueblo no olvidara de cómo fueron liberados de la esclavitud, y fue por medio del sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha. Aquel cordero representa el sacrificio de Jesús en la cruz, quien es nuestra verdadera Pascua. Analizaremos realmente la importancia y el valor del sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él es el verdadero motivo para estar gozosos y contentos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ok, empezaremos. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer nuestra ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua de Jehová conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Muy bien, empezaremos con nuestro estudio bíblico. Dice que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Dios habla a Moisés para que el pueblo de Israel celebrara la Pascua en el tiempo que Dios había establecido. Es Dios quien ordena a su pueblo que observara en el tiempo exacto en que se celebraría la Pascua. Dios siempre da instrucciones a Moisés. La Biblia dice que para todo hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Bueno, ahora vemos a Dios recordando a su pueblo una fecha muy importante. Eso es exactamente lo que Dios desea para nosotros en nuestra relación con Él. Él desea que nos acerquemos a Él y aprendamos a caminar en sus caminos. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las fiestas de Israel no eran simples días festivos. Cada una de estas fiestas fueron dadas por Dios como una temporada simbólica diseñada para enseñar una verdad de Dios. La primera fiesta solemne fue la Pascua. La Pascua se escribe en hebreo como Pesaj, que significa pasar por encima. Esta fiesta es conocida como el Festival de la Libertad, pero también podría ser conocida como la fiesta del amor, porque Dios mostró su infinito amor a su pueblo. La Biblia dice en Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es una invitación a una comunión más cercana con Él. Recuerdo que mi abuela siempre me contó cómo es que llegó a los pies de Jesús. Es algo que ella no podía olvidar. Desde el momento que llegó Jesús a nuestra vida, todo cambió. Vemos que Dios le da instrucciones a Moisés de la celebración de la Pascua en el desierto de Sinaí. La palabra Sinaí significa espinoso. Si bien es cierto, ya había pasado un año de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, ahora gozaban de la libertad en un ambiente totalmente diferente. Ahora estaban en un lugar despoblado e inhabitado, pero ahí es donde Dios los llevó para encaminarlos hacia la tierra prometida. La Biblia dice en Salmo 78, verso 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Vivir en Egipto tantos años como esclavos para aquella generación que no conocía lo que era la libertad,
pues era algo totalmente nuevo. Quizás asumieron que todo sería genial luego de su salida de Egipto, o se imaginarían llegando a la tierra prometida en cuestión de algunos días. Bueno, las leyes de la geometría nos enseñan que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero, sin embargo, Dios tenía otros planes porque los llevaba por un camino más largo, lo cual le hace más complicado para ellos depender completamente de su poder, porque muchas veces se desesperaron y murmuraron contra Dios. Porque para algunos tendría más sentido ir de Egipto a Canaán en línea recta, ya que el camino era más corto. No estaría mucho tiempo en el desierto. Entonces, ¿por qué Dios los lleva por el camino más largo? Me pregunto yo. Bueno, porque Dios estaba interesado en tratar primero con su corazón. Nuestro panorama puede ser diferente. Podemos hacer planes en nuestra vida. Y siempre vamos a buscar el camino más fácil, el que requiera menos esfuerzo, en donde no suframos tanto. Pero la dirección de Dios es mucho más sabia que nuestros propios criterios. Y no siempre se va a hacer de la forma en que nosotros queremos. Bueno, vemos que Dios le da la indicación de celebrar la Pascua en el segundo año de su salida de Egipto en el mes primero. Los israelitas empezarían con sus preparativos para celebrar la Pascua, pero ahora en este caso estarían en el desierto. Era el tiempo en que todos los israelitas recordarían la importancia de esa fecha específica. Era necesario celebrar esta fiesta porque ahora estaban libres, motivos suficientes para ser felices. Un pueblo esclavizado durante cientos de años no podía imaginar nada tan amplio como la libertad total. Ya no están acosados constantemente por sus amos egipcios. Ya no están rodeados más por las trampas de la esclavitud, ahora son libres. La fecha de celebración de la Pascua sería el primer mes de Abib o Nisan, que corresponde a los meses de marzo y abril en este caso para nosotros. De esta manera el año judío comienza con el gran acto redentor de Dios para con su pueblo cuando los liberó de Egipto. Dios le da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, al igual que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Desde la creación misma del mundo, Dios puso en movimiento sus tiempos, ciclos y estaciones. Hemos visto que el calendario judío es un calendario lunar, porque Dios designó a la luna para marcar las estaciones. Debemos saber que la Pascua siempre cae en una luna llena, y en este caso la primera luna llena de la primavera. Nuestro Señor es muy considerado, no solo estaba interesado en redimir a la nación, sino que quería hacerlo en un momento en el que el clima era el correcto. No era demasiado caliente ni demasiado frío. La Biblia dice en Salmo 104, verso 19, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su caso. Es importante saber que el día judío comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Debemos recordar que la manera judía de calcular el tiempo es diferente a la nuestra. El día judío comienza al atardecer, en otras palabras, la noche precede al día. Recordemos que Dios escogió a Moisés como su instrumento para sacar a los hebreos de la esclavitud. Trabajando a través de Moisés, Dios envió 10 plagas terribles contra Egipto. Esta era la forma en que Dios convencía al faraón para que dejara ir a los hebreos. Pero cada vez que Dios envió una nueva plaga, el corazón del faraón se endurecía, y Dios le dio al faraón todas las oportunidades para que los hebreos se fueran. Pero faraón no cedía. Dios declaró una 10ª y última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de cada familia. Pero junto con este decreto de muerte, Dios dio instrucciones específicas sobre cómo salvarse de esta muerte, y fue por medio de la Pascua. Los egipcios hicieron trabajar a los israelitas despiadadamente, hicieron sus vidas amargas con duro servicio, porque la vida de Egipto solo representa una vida sin Dios, alejados de su voluntad y esclavos del pecado. El trabajo que los egipcios forzaron a los israelitas fue malvado y cruel. Esto me enseña que nacemos esclavos del pecado y hacemos su voluntad durante toda nuestra vida, hasta que llegue Jesús a nuestra vida y nos libere y nos redime de esa esclavitud. ¿Realmente qué representa Egipto para nosotros? Bueno, el pueblo de Israel en Egipto estaba en esclavitud porque Egipto es sinónimo de esclavitud del pecado. Los israelitas estaban en una situación desesperada y solo a través del gran poder de Dios fueron liberados de su cautiverio. Similarmente ocurrió con cada uno de nosotros que vivíamos atados al pecado hasta que fuimos liberados por la preciosa sangre del Cordero de Dios. En Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado tiene el poder de destruir, vincular y controlar a las personas. El pecado es como una enfermedad. Una de las definiciones del pecado es literalmente perder la marca. El pecado también se usa en la Biblia para describir el poder que influye en las personas para rebelarse contra la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel en muchas oportunidades en el desierto quisieron regresar a Egipto? Que yo no entiendo por qué quisieron regresar. En el momento que ocurre el éxodo, Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas de la tierra, y los que vivían ahí disfrutaban de beneficios materiales, incluso los esclavos estaban bien alimentados. En el desierto los israelitas comenzaron a desear alimentos diferentes a los que el Señor les estaba proporcionando. En este caso, el maná era dado por Dios cada día y ellos tenían que depender completamente de la providencia de nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, verso 15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Solo nos muestra que la esclavitud del pecado a menudo generan placeres temporales que nos ciegan de la absoluta miseria de ser un esclavo. La economía egipcia dependía del trabajo de los esclavos. Los israelitas habían sido bien alimentados en Egipto con carne, pescado, pan y abundantes vegetales, especialmente pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. La Biblia dice en número 11, verso 5: Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. El pueblo de Israel en el desierto comenzó a renegar, recordando las sabrosas comidas que habían disfrutado cuando eran esclavos. Les hacía tanta falta, pero olvidaban que eran esclavos en Egipto. Tanto tiempo viviendo como esclavos, no se daban cuenta que ahora eran libres y dependían de Dios. Era costumbre de los egipcios alimentar bien a aquellos a quienes emplearon en las labores forzadas. Cuando murmuraban en el desierto, los israelitas eran porque simplemente no querían lo que el Señor les había proporcionado, sino que querían algo más. Tal vez las delicias y porciones que alguna vez tuvieron en Egipto. En Éxodo capítulo 16, verso 3 dice: Y les decía a los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Al parecer la comida de Egipto era abundante. El recuerdo de la comida en Egipto se contrasta con el maná en el desierto, pero esto me hace reflexionar que no nos vale las cosas temporales si somos esclavos del pecado. No nos vale tener dinero, fama, éxito si no tenemos a Dios en nuestra vida. Mejor es el maná en el desierto que las abundantes comidas de Egipto, porque ese maná representa el pan de Dios, representa a Jesús, y solo por él tenemos vida eterna. Dios alimentó a su gente solo un día a la vez en el desierto. Este era el lugar donde no tenían otra opción que depender enteramente del poder de Dios. El desierto representa un lugar de hambre, un lugar de sed, no es un lugar de abundancia, excepto tal vez por la arena y el silencio, que es lo más abundante en el desierto. Yo imagino a los israelitas preguntándose cuándo llegarían a la tierra prometida. Pero en ese desierto se pone a prueba nuestra fe en Dios, sobre todo nuestra paciencia. Dios nos lleva al desierto para aprender a confiar en Él. El desierto es un lugar donde se carece de todos los soportes que creemos que son necesarios para nuestra existencia. Dios no solo proveyó comida y agua para Israel, sino también los protegió de sus enemigos. La historia dice que vivieron con maná, lo que significa que vivieron por fe en lo que Dios le había provisto. Así es como pasamos estos tiempos en nuestras vidas. Aprender a confiar en Dios. La Biblia dice en Salmos 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Me pregunto, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar aunque todo sea adverso a nuestro alrededor? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Atravesar el desierto tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, en el desierto Dios nos aflige para nuestro bien. En el desierto es revelado lo que hay en nuestros corazones. Los desiertos nos enseñan a vivir por la palabra de Dios. Los desiertos nos enseñan que Dios puede proveernos en cualquier circunstancia. Y los desiertos nos enseñan a temer y obedecer a Dios. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto como el primer paso hacia el cumplimiento de su promesa para ellos,
Dios también liberó a los creyentes de la esclavitud del pecado como el primer paso para cumplir su promesa de la gloria eterna. Cuando la vida se pone difícil y sentimos el largo silencio de Dios, no debemos pensar que nos ha abandonado. Debemos recordar la lección del Éxodo. Dios cumple sus promesas. Debemos creer en Él en las buenas y las malas épocas de nuestra vida. Bueno, ahora vamos a ver las instrucciones que da Dios a Moisés de la fecha en la cual se celebraría la Pascua. Dice, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. En primer lugar, el Cordero Pascual debía ser sacrificado por la tarde el día 14 del primer mes, en este caso el mes de Nisán. Esto se traduce mejor entre las 2 tardes, que significa literalmente entre la puesta y la oscuridad. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 16, verso 6, si no en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Dios da indicaciones de la fecha que se tendría que celebrar y el tiempo del sacrificio del Cordero. El plan de salvación solo proviene de Dios y no del ser humano. Según el historiador Josefo, era costumbre del pueblo judío sacrificar el Cordero Pascual entre la hora 9 y la 11, es decir, entre las 3 y las 5 de la tarde del día 14 de Nisán. La gente debía guardar, cuidar e inspeccionar su cordero desde el día 10 de Nisán hasta el día 14. El cordero tenía que habitar en la casa de ellos por unos días, tenían que cuidarlo y darle su tiempo para atenderlo. Jesús también habitó en medio de este mundo, entre su pueblo por un tiempo. El cordero tendría que ser macho y sin defecto. En este caso Jesús fue varón y antes de ser crucificado, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro en el día 10 de Nisán y enseñó públicamente en el templo, donde fue examinado por los mismos jefes de los sacerdotes que inspeccionaron los corderos de Pascua en aquella época. Ellos buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no hallaron ninguna falta, al igual que el cordero que tenía que ser inspeccionado para la Pascua debía ser perfecto y sin mancha. Un cordero es el animal que tenía que ser sacrificado y este representa la inocencia y la dulzura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida como el verdadero sacrificio de la Pascua para toda la humanidad. Jesús es llamado el Cordero de Dios porque es el sacrificio perfecto ofrecido a Dios. El cordero debía tener 1 año de edad porque Jesús fue sacrificado en su mejor momento, tenía aproximadamente 33 años. Cada líder de familia tenía que sacrificar el cordero y ninguno de sus huesos debían romperse al igual que Jesús en la cruz, en donde no quebraron ninguno de sus huesos. Pero esto también representa que la palabra de Dios es inquebrantable. Bueno, después de la crucifixión de Jesús, los soldados no le rompieron las piernas para matarlo, porque ya estaba muerto. Al igual que el cordero de la Pascua, sus huesos no se rompieron. El líder de familia colocaba la sangre del cordero y lo untaba en los 2 postes y el dintel de sus casas. El jefe de familia tenía la responsabilidad ante Dios de realizar este acto porque la cabeza siempre debe guiar a los demás miembros a la búsqueda de Dios. Dios está interesado en obrar en nuestras familias. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios se preocupa por la familia y la familia es el diseño de Dios. Es la voluntad de Dios de obrar en nuestras familias. Estamos viendo todo lo que hizo el pueblo de Israel en la primera Pascua. Lo que hicieron fue colocar la sangre del cordero en los postes de la puerta y en el dintel. En este caso, todo esto es un símbolo de la muerte de Jesús y de su sangre derramada en la cruz que cubre nuestros pecados y permite el acceso a la vida eterna, porque Jesús es aquella puerta para aquellos que ponen su fe en su sacrificio. Él es la entrada para la salvación. En Juan capítulo 10, verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay expiación sin sangre, porque es la sangre lo que hace la expiación por el alma. La sangre de Jesús hizo una expiación completa, perfecta y eterna por todo pecado, para que todo aquel que crea no perezca, sino tenga vida eterna. A través de la sangre de Jesús cualquiera puede obtener el perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos recordar que no hay reconciliación con Dios sin la sangre de Cristo. Cuando realizaron la primera Pascua, la sangre del cordero se recibía en una vasija de barro, por lo tanto no se derramaba en el suelo, y mucho menos se pisoteaba. Esto representa el valor de la preciosa sangre de Cristo, que es muy apreciada y estimada, y no debe ser considerado como algo común. La contaminación del pecado nos ha dejado a todos inmundos. Por esta razón, la purificación por la sangre de Cristo es una necesidad absoluta. Solo su sangre puede limpiarnos a los ojos de Dios de tanta inmundicia. En la sangre está representada la vida, y la sangre de Jesús era sin pecado.
porque si hubiera sido un simple hombre, su muerte no hubiera servido para nada, pero si hubiera sido Dios solamente, entonces no hubiera podido morir. Pero en este caso Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En su divinidad, Él es la palabra de Dios, nuestro creador, y en su humanidad, Él es nuestro representante, quien toma el castigo justo que merecemos. La aspersión de la sangre sobre los postes y el dintel de la puerta representa una confesión pública de la sangre preciosa del Cordero de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 del verso del 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión pública es una parte importante de la fe cristiana. Por eso que la sangre tenía que ser exhibida públicamente, colocada para que todo el mundo pueda ver realmente que esa casa estaba cubierta por la sangre del Cordero. Ellos tomaban un manojo de hisopo y lo mojaban en la sangre que se encontraba en un lebrillo. El hisopo representa el primer paso para la salvación. Tenían que aplicarla para que tenga efecto. Esto significa que debemos creer en el Señor a través de la fe, porque solo la sangre de Cristo tiene un efecto purificador en nuestras vidas. En Salmos capítulo 51, verso 7 dice: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». El verdadero creyente es ahora justificado por su sangre. Estamos completamente libres de toda acusación, porque Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, y su justicia se impartió hacia nosotros. Es una justificación perfecta, porque Dios ve en la sangre de Cristo el perfecto valor de su sacrificio. Nosotros recibimos el perdón inmerecido de nuestros pecados. Experimentamos la limpieza de nuestra conciencia que solo su sangre perfecta puede proporcionar a nuestra vida. Desde el momento que ellos untaron la sangre del Cordero con el hisopo en el dintel y los postes de su puerta, se hizo visible ante todos un sello, una marca de garantía de que en aquella casa no habría mortandad aquella noche. Similarmente ocurre cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Desde ese instante hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de la vida eterna dada por Dios a sus hijos. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice: «En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Entonces Pablo dice aquí que Dios también nos ha sellado para garantizar que somos su propiedad, que le pertenecemos, y que estamos aprobados y que nos proporciona protección o seguridad. El sello y la garantía del Espíritu Santo son los medios por los cuales Dios reclama a sus hijos como propios y nos asegura nuestra herencia celestial. ¡Qué interesante! Una vez que el cordero ha sido sacrificado, ahora lo van a cocinar. El cordero era asado completamente en el fuego. El fuego representa el juicio de Dios que derramó sobre su Hijo, satisfaciendo su ira para el perdón de nuestros pecados. Esa misma noche tenían que comer la carne asada sobre el fuego, porque el fuego habla de juicio. La santidad y la justicia de Dios exigen que el pecado sea castigado, por lo tanto el pecado debe ser juzgado. La única pena o pago por el pecado es la muerte. Según la ley, nadie puede ser hecho justo porque nadie podía obedecer la ley a la perfección. Pero cuando Jesús fue a la cruz y resucitó, pagó la deuda total a nuestro pecado. Es por eso que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Ahora la salvación es un regalo gratuito debido al sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Debido a su gran amor por nosotros, se convirtió en pecado en la cruz, y toda la ira de Dios fue puesta sobre él en ese momento. Nada más que un sacrificio perfecto podría satisfacer los requisitos de un Dios tan exigente. Se debe comer completamente el cordero porque la fe cumple un papel importante en nuestra capacidad de confiar en Dios completamente. Debemos creer totalmente en el sacrificio de Jesús. La palabra de Dios es verdad y no se trata de creer a medias, sino en su totalidad. La Biblia dice en Salmos 119, verso 160, que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No podemos creer a medias o solo una parte. Tenemos que creer completamente en la obra redentora de Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de vida. Vemos que tenían que comer el cordero acompañado con panes y levaduras y hierbas amargas. El pan representa a Jesús, que es la palabra de Dios, el verbo de vida. La levadura representa el pecado y las hierbas amargas representan la amargura de la aflicción. Era un pan sin levaduras con hierbas amargas. Se le llama pan de aflicción porque representa a Jesús y en él no hubo pecado, es decir, no hubo levadura, y tuvo que sufrir por nuestros pecados.
Pero Dios también llama a los israelitas a caminar sin levadura después de su liberación inicial de Egipto. Simbólicamente estaban siendo llamados a una caminata pura y santa con el Señor. Y las hierbas amargas significan que debe haber una constricción de nuestro corazón a causa de nuestros pecados, es decir, un genuino arrepentimiento. Los panes sin levadura se debían comer en la comida de la Pascua. No contenía levadura porque debido al éxodo rápido de los hebreos en Egipto no tuvieron tiempo de permitir que el pan se levantara. Las hierbas amargas tenían que comerlas para que puedan recordar los israelitas su amarga experiencia en Egipto. La levadura representa el pecado, por eso el pan no debía contener levadura. Esto también muestra un simbolismo de que los israelitas no debían tomar ninguna influencia del Egipto pagano ni llevarlos con ella a la tierra prometida. Una vez colocado la sangre del cordero en las puertas de sus casas, ningún miembro de la familia tenía que salir hasta el día siguiente. Y esto representa que nuestra única seguridad radica en la protección que tenemos a través de la sangre de Cristo. Como humanos, es fácil sentirse abrumado y vivir preso por el miedo, pero Dios nos promete en su palabra protegernos. Sabemos que el pueblo de Dios estaba seguro bajo la preciosa sangre del Cordero. En cambio, los que no tienen al Señor en su corazón confían en sus propiedades, en sus títulos, en su trabajo o en persona. Y cuando lo pierden, de repente pierden toda esperanza. Vi en las noticias sobre algunos banqueros que cuando atravesaron una crisis financiera al final terminaron suicidándose, porque para ellos ya no existía esperanza. Realmente es triste porque la única seguridad solo la encontramos en Jesús. En Salmos capítulo 20, verso 7 dice: «Estos confían en carros y en aquellos en caballos. A nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria». Los miembros de la familia tenían que comer con un cinturón en su cintura, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. En otras palabras, tenían que estar listos para viajar. Debemos estar vigilantes, sabiendo que podremos dejar este mundo en cualquier momento. No tenemos ciudad permanente en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto me enseña que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas terrenales, sino en Dios, que nos provee de riquezas eternas. Somos extraños aquí en la tierra. Aunque vivimos aquí, no es realmente donde pertenecemos. Nuestro viaje por este mundo es un viaje de fe. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Los peregrinos no viven según las circunstancias que les rodean, sino por la fe en las promesas de Dios. La sangre rociada en los postes de la puerta era una señal de redención, una señal de la propiedad de Dios, una garantía de seguridad y una señal de obediencia. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no conocía a los suyos? Es Dios, Él conoce todo. Es más, Dios nos conoce desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él conoce todo de nosotros porque Él nos creó y nos formó. La sangre no fue puesta en las puertas para ayudar a Dios a identificar los hogares israelitas porque Dios lo sabe todo. Esto era un acto de obediencia y de fe. Creer completamente en Jesús es el paso esencial de la fe. La fe verdadera en Jesús conduce a la obediencia. En primer lugar, nuestro arrepentimiento inicial y nuestra fe es la obediencia al mandato de Dios. La sangre era simplemente un símbolo exterior de una fe interna. En el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 23 dice: «Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». La Pascua significa pasar más allá. El destructor pasaría por las casas, y los que estaban cubiertos con la sangre del Cordero son liberados de la muerte. El juicio de Dios cayó sobre todos aquellos que no pusieron sangre de Cordero en los postes de las puertas y los dinteles de sus casas. Cuando la gente aplicaba la sangre en la entrada de su puerta, invitaban a Dios a pasar o cruzar el umbral de su casa como su protector del ángel de la muerte. Dios, en cierto sentido, estaba parado en la entrada protegiendo a la gente de la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Dios estaba diciendo que no permitiría que la destrucción entrara a sus casas si tenían la sangre rociada en el dintel y los postes de la puerta. Cuando el verdugo del juicio de Dios vio la sangre sobre las casas de los israelitas, no entró. ¿Pero por qué? Porque la muerte ya había hecho su trabajo allí. El inocente había muerto en el lugar de los culpables, y así la justicia estaba satisfecha. De modo que el ojo de Dios no estaba sobre la casa, sino sobre la sangre del Cordero, que es Cristo. Este es un gráfico de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Bueno, vemos que Dios advirtió que el ángel de la muerte atravesaría toda la tierra de Egipto y que ningún hijo primogénito estaría a salvo.
Solo se les perdonaría a los que seguían cuidadosamente las instrucciones de Dios. No solo murieron los primogénitos de los egipcios, sino también murieron sus animales primogénitos en aquella noche. La noche de la Pascua era una noche para permanecer despierto, era una noche de vigilia. El ángel de la muerte pasaría a la medianoche, pero para los que estaban cubiertos sus puertas con la sangre del cordero era una noche de redención, pero para aquellos que no tenían cubiertos sus puertas era una noche de horror y de muerte. Como sabemos, la luna alcanza su punto más alto a la medianoche. Justo en ese momento el juicio cayó sobre todos aquellos en la cual no estaba cubierto con la sangre del cordero. Nadie fue salvo en ese momento por mérito propio o porque eran buenas personas. Dios dijo, cuando vea la sangre pasaré por alto. No es necesario agregar nada. Jesús lo hizo todo en la cruz. Vemos que lo que hace diferencia entre los israelitas y los egipcios aquella noche de la Pascua fue la sangre del cordero, que tenía una marca que distinguía al pueblo de Israel de aquellos que no eran su pueblo. En Juan capítulo 1 verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que la sangre del Cordero, es decir, Jesús, que derramó en la cruz, tiene un valor muy importante, porque su sangre hace expiación. Tenemos paz a través de su sangre. Su sangre nos redimió. Somos justificados con su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos acerca a Dios. Somos santificados con su sangre y fuimos comprados con su sangre. Vemos que en aquella noche de la Pascua hay un contraste. El juicio en Egipto cayó sobre el primogénito, es decir, murieron los primogénitos. Pero el juicio en Israel cayó sobre el Cordero, es decir, el Cordero fue el que murió en lugar de ellos. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, esa noche hubo muerte o salvación en cada hogar. Vemos que un cordero muere, pero a la vez da vida a un primogénito, en este caso, un primogénito vive. Como el cordero fue sacrificado, ya no muere el primogénito. En Isaías capítulo 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús es nuestro sustituto perfecto. Él pagó todo, Él canceló nuestra deuda. ¿No deberíamos estar muy agradecidos? Yo creo que sí, eternamente agradecidos. Jesús es el único a quien podemos acudir. La cobertura de su sangre nos garantiza seguridad del justo juicio de Dios. El carácter de Dios es justo, por lo tanto, si no hay castigo, no existiría justicia. Bueno, nuestro castigo por nuestros pecados cayó sobre el Cordero inocente que fue sacrificado. Acabamos de ver un resumen de todo lo que tenían que hacer el pueblo de Israel aquella noche de Pascua en Egipto. Ahora vamos a entrar a la parte en la cual Dios le da instrucciones a Moisés para celebrar la Pascua ahora en el desierto. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Dios deseaba que su pueblo celebrara la Pascua lejos de Egipto, ahora en el desierto, donde no existía comodidades, pero tenían libertad y la protección de Dios. Los israelitas en el desierto no podían olvidar la liberación de Egipto. Dios quería que siempre lo recuerden. Nosotros no podemos olvidar jamás de dónde nos sacó nuestro Dios. Debemos recordar cómo vivíamos antes y ahora cómo vivimos en libertad. Él nos liberó del pecado, nos liberó de esa inmundicia que vivíamos. Ahora somos libres, pero estamos en este desierto, transitamos en este desierto. No debemos olvidar jamás de dónde nos sacó nuestro Señor. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Él nos liberó, pero quien nos liberó fue ese Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora vemos que en el desierto la gente estaba en peregrinación, es decir, sus alojamientos fueron temporales. La comida y la noche de la Pascua era un momento alegre, era un momento compartido con familiares y amigos. A pesar de estar en el desierto, tenían motivos suficientes para disfrutar en armonía. Era una noche de luna llena y todos los israelitas estaban celebrando su Pascua en familia. Aún en medio de la escasez lo tenían todo. Nosotros, aunque tengamos necesidades, debemos recordar que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, y sin Él nada tendría sentido. La filosofía de este mundo nos enseña que el que tiene dinero es el más exitoso o el más privilegiado, pero en base a la palabra de Dios, el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque solo la sangre de Cristo nos da la garantía de una vida eterna. Vemos que un grupo de personas se acercó a Moisés
y Aarón para realizarle la consulta de qué ocurriría con ellos que no habían logrado participar en la Pascua. El motivo por el cual no lograron celebrar la Pascua era porque estaban ceremonialmente impuros por contacto con un muerto. Esto también sirve para reflexionar que aquellos cuyas mentes y conciencias están contaminadas por el pecado no son aptos para la comunión con Dios hasta que sean purificados por un genuino arrepentimiento. Y yo creo que todos estamos en esta lista. Muchas veces nos equivocamos y no podemos tener una comunión íntima con Dios si hay una falta en nosotros. Debemos pedir perdón a Dios por nuestros faltas para tener una comunión cercana con Él. Este grupo de personas reconocieron públicamente que no habían logrado participar porque estaban inmundos por causa de muerto. Y una persona inmunda en general tenía que evitar lo que era sagrado y tenía que pasar un proceso de limpieza y purificación. Y esto me enseña que el pecado solo trae muerte y nos condena a vivir lejos de la presencia de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El pecado nos separa de Dios. Una cosa que debemos reconocer es que el pecado es una ofensa a Dios, es perverso y nos deforma por completo. El pecado es como un virus que se propaga y nos contamina. Dios nos enseña que debemos entender que el pecado nos hace daño en nuestras vidas y la impureza nos aleja de la presencia de Dios. La purificación del inmundo era un acto voluntario. Era reconocer primero que se había contaminado con un muerto. Al igual que nuestra condición pecaminosa, primero hay que reconocer ante Dios que somos pecadores y Dios nos ha llamado a la santificación. Vemos cómo se relaciona el contacto con un muerto a estos puntos. Dios enseña a su pueblo sobre la importancia de su santidad. Dios es santo y delante de él no habita nada inmundo o contaminado. La persona impura habitaba lejos del campamento para evitar el contagio o propagación entre la comunidad. Y solo la sangre de Jesús nos purifica de todas nuestras inmundicias. Vemos que este grupo de personas que estaban contaminadas por contacto con un muerto o clasificadas como impuras indica que se sentían impedidos de presentar ofrenda a Dios, es decir, relacionan la Pascua como una ofrenda. La palabra utilizada en este verso de ofrenda en hebreo es corbán, que significa un regalo o cualquier cosa consagrada a Dios. El corbán proviene de una raíz que significa estar cerca o acercarse. Es una ofrenda que nos acerca a Dios. Celebrar la Pascua era un acto de adoración a Dios porque solo el sacrificio de Jesús nos acerca al Padre. Solo Jesús es el regalo de Dios para este mundo perdido. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora vemos lo que Moisés le responde a este grupo de personas que estaban contaminados por contacto con un muerto. Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Moisés era un siervo fiel y dependiente de nuestro Señor, y él no se apresuró a responder la consulta que le hicieron ese grupo de hombres. Al contrario, él tenía que consultar primero a Dios. Para escuchar a Dios y recibir su instrucción debemos hacer su voluntad primero, antes que nuestros propios criterios y deseos. Nuestro principal consejero para tomar decisiones de Dios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos su voluntad para nuestras vidas. Hacer su voluntad debe ser nuestra prioridad, porque sin su dirección estamos completamente perdidos. Necesitamos depender completamente de Él en todo momento y en cada etapa de nuestra vida. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable y eterna. Todo lo demás que conocemos a nuestro alrededor va a desaparecer. Nuestras casas, carros, artefactos, títulos, todo eso se va a acabar. Eso no dura para siempre. La corriente de este mundo solo nos enseña a vivir el presente. He escuchado frases como: hay que gozar la vida porque es corta. No piensan en lo futuro, menos en lo eterno. Solo centran su mirada en lo terrenal y no en lo celestial. Si uso mi sentido común, puedo deducir que debo concentrarme en hacer la voluntad de Dios, porque me da vida eterna, y no las cosas pasajeras. Bueno, una vez que este grupo de hombres le hizo la consulta a Moisés de que ellos no habían podido celebrar la Pascua porque estaban impuros, Moisés hace la consulta a Dios y ahora Dios le da la respuesta y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes y levaduras y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Bueno, ¿qué puedo ver a través de esta respuesta? Yo veo, pues, la gracia y la misericordia de Dios, que es muy amplia. Dios conoce que muchas veces podemos equivocarnos. Todos hemos experimentado su perdón.
porque Dios nunca desecha a un corazón contrito o humillado. Bueno, la pregunta es muy simple. ¿Estos hombres serían impedidos de tomar la Pascua? Pero vemos que la respuesta de Dios era de que sí podían participar de la Pascua, pero el segundo mes del calendario judío. Vemos que la Pascua es tan importante para Dios que si algunos de ellos no habían logrado celebrar por causa de contaminación, por contacto con muertos, o que estuvieron de viaje durante la celebración, ahora tendrían una nueva oportunidad, pero es Dios quien pone la fecha y no el ser humano. Nuevamente es Dios quien pone la fecha. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vemos que las instrucciones de Dios es que la celebración de la Pascua es para el pueblo de Israel presente y los descendientes del pueblo de Israel. Es decir, que esto va de generación en generación y se va transmitiendo de generación. Vemos que Dios da instrucciones para que se celebrase esta segunda Pascua en el segundo mes del calendario judío que corresponde al mes de Iyar, que para nosotros es abril y mayo, y esta palabra significa luminosidad. La segunda Pascua es una prueba positiva de que Dios escucha el clamor de nuestros corazones cuando estamos separados de Él y le pedimos su ayuda, ¿no? Dios da una oportunidad a este grupo de personas. Como la Pascua era un recordatorio de identificación con un juicio y una liberación, siempre debe recordarse. Sin embargo, el inmundo tuvo que esperar un mes y guardar la Pascua al día 14 del segundo mes, es decir, la próxima luna llena. Vemos acá la primera fecha de Pascua, el 14 del mes de Nisan, y la segunda fecha de la Pascua para aquel grupo de personas que no pudieron participar, ya sea porque estaban contaminados con un muerto o que estaban impuros o por algún motivo de que no hayan estado presentes, han estado viajando, qué sé yo, este grupo de personas tenía la oportunidad de celebrar el siguiente mes, el día 14 del mes de Iyar. Ahora vemos que Dios también hace una advertencia. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Dios indicó una advertencia sobre aquellos que deliberadamente no hayan querido participar en la primera fecha de la celebración de la Pascua. Aquella persona que no celebraba la Pascua llevaría su pecado. El cordero era una ofrenda de expiación sustitutiva. Como aquella persona no celebraba la Pascua, entonces sobre él llevaría todos sus pecados. Vemos que Dios responde sobre la consulta e indica que todo descendiente de Israel que estuviera inmundo o de viaje y no logrará participar en la Pascua, entonces tendrían la oportunidad de celebrar la Pascua en el segundo mes. Esto me enseña que Jesús siempre da oportunidad a las personas que desean buscarlo de todo corazón. Pero Dios también hace otra indicación, que todo descendiente de Israel que no estuviera inmundo o de viaje y no quisiera participar en la Pascua deliberadamente, entonces sería cortado del pueblo y llevaría sobre él su pecado. Y esto me enseña otra gran verdad, que rechazar a Jesús es vivir lejos de su presencia, porque el pecado nos separa de Dios. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, ellos tenían que elegir entre el bien y el mal, entre la vida o la muerte. ¿Qué es lo más importante en la vida? Solo hay dos lugares en donde el ser humano pasará en la eternidad. Uno es el cielo y el otro es el infierno. El cielo es donde habita Dios. Es un lugar de paz y alegría cerca de la presencia de nuestro Señor por la eternidad. En cambio, el infierno es un lugar lejos de la presencia de Dios y el ser humano tiene que tomar una decisión en dónde pasará su eternidad. Dios nos enseña que la Pascua no era opcional, todos tenían que participar de ella, si no serían cortados entre el pueblo. Esto es otra gran verdad. La sangre de Cristo no es opcional, es valiosa. Aquellos que rechazan su gracia infinita serán cortados de la presencia de Dios por la eternidad. La palabra hebrea utilizada de cortar es karg, que significa destruido, consumido, y implica estar aislado de algo o de alguien. Existen dos caminos y el ser humano tiene que escoger. Tenemos el sacrificio de Jesús como punto de referencia. Los que lo aceptan, sus pecados son purificados y habitan cerca de la presencia de Dios. Pero los que lo rechazan no reciben el perdón de sus pecados y habitan lejos de la presencia de Dios. Nuestro juicio cayó sobre Jesucristo porque nosotros estábamos condenados a la muerte. Dios nos da su justicia porque no somos capaces de traer justicia a nosotros. Dios logra esto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios es un juez y como juez todo pecado está sujeto a juicio, y Él colocó una pena por el pecado, que es la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros seremos juzgados por Dios por nuestro pecado. Dios es la máxima autoridad en nuestras vidas. Dios es nuestro legislador porque es el máximo dador de las leyes, de lo que está bien y lo que está mal.
Dios es el juez supremo, solo Él decide si tendremos la vida eterna o la muerte eterna. Pero la única diferencia entre los justos y los malvados es que los justos han aceptado la salvación en la forma de Jesucristo. Acá vemos el plan de salvación. Dios juzga. Obviamente Él es el juez. Pero en este caso, cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, el juicio de Dios cayó sobre Jesús ocupando nuestro lugar. Todo el castigo que estaba dirigido para nosotros por nuestros pecados lo llevó sobre Él. En este caso, la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Como fue satisfecha, nosotros somos justificados por medio de la sangre de Cristo, porque aquellos que ponen su fe en el sacrificio de Cristo son declarados justos a los ojos de Dios y son liberados de la culpa y del castigo por el pecado. En Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La sangre de Cristo es la manera propia de Dios de salvar al pecador, porque la sangre de Cristo significa la ofrenda de su vida a Dios en la muerte en la cruz como expiación por el pecado. Los que celebraban la Pascua permanecían en el pueblo y los que no celebraban la Pascua eran cortados del pueblo. Y esto me enseña que solo aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús son aceptados por el Padre para tener una comunión cercana con Él, porque en el pueblo estaba el tabernáculo de reunión, por lo tanto era una cercanía, una comunión con nuestro Señor. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen. Vemos que Dios le daba oportunidad a los que por motivo de viaje o por tocar a un muerto no pudieron participar de la Pascua. Solo podrían participar al siguiente mes cuando ya estaban limpios. Pero aquellos que deliberadamente rechazaron participar de la Pascua fueron cortados del pueblo y llevaban sobre ellos su pecado. Dios da otras instrucciones y dice: y si morare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Dios dio la Pascua como una orden a todo su pueblo, pero también dio la opción de que los extranjeros puedan participar de ella. Por medio de Cristo no hace diferencia entre un judío y un gentil. Todos aquellos que creemos en Jesús somos herederos de las promesas de Abraham y por lo tanto somos su descendencia. En Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Los extranjeros para participar de la Pascua debían ser circuncidados, lo que haría parte del pacto de Abraham. Uno de los requisitos para que puedan participar de la Pascua era la circuncisión. Ser circuncidado fue una marca en la carne que indica que son hijos de Abraham, que tienen la misma fe de Abraham. Tanto el extranjero como el israelita tenían que celebrar la misma ceremonia de la Pascua. El pacto de Dios con Abraham prometió bendiciones no solo para los judíos, sino también para los gentiles, en la cual estamos incluidos nosotros. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Recordemos que celebran la Pascua e inmediatamente son liberados y son llevados en el desierto por 40 años y luego llegan a la tierra prometida. Esto se asemeja mucho a la realidad de nosotros. Éramos esclavos en el mundo del pecado, pero por medio del sacrificio de Jesús, aquel Cordero Pascual, somos liberados del pecado. Ahora nos da la vida eterna. Nuestra herencia está en los cielos y no en la tierra. Si bien es cierto, se celebró la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo aplicamos esto al Nuevo Testamento? La Pascua del Antiguo Testamento era una sombra de la Pascua del Nuevo Testamento, cumpliéndose con el sacrificio de Jesús. En Mateo capítulo 26, del verso del 26 al 28 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan simboliza su cuerpo sin pecado, golpeado, torturado en la cruz, que quita nuestra merecida pena de muerte. Y el vino es la sangre de Cristo, que cubre todos nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. La comida y bebida que Cristo ofreció a sus discípulos tenía un profundo significado para ellos y para nosotros. Pablo les dejó claro a los corintios que no se debe tomar el sacrificio de Cristo a la ligera. Aceptar ese sacrificio debe resultar en una vida cambiada, con una nueva perspectiva y enfoque que no tolere el pecado. En Egipto el Cordero fue sacrificado por la liberación de las familias israelitas, y en la cruz el Cordero de Dios fue sacrificado para liberar a todo el mundo del poder y la pena del pecado. Es por eso que la observación de la Cena del Señor debe tener un significado especial para cada uno de nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Ahora nosotros no deberíamos regocijarnos con el regalo de la vida eterna. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, motivo suficiente para estar felices y contentos.
En primera de Pedro, capítulo 1, del verso del 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya no debemos temer a la muerte, porque la resurrección de Jesús le quitó su aguijón. Ya no tenemos que huir de Dios cuando aceptamos a Jesús como el Cordero de Dios, que murió por nuestros pecados. Dios acepta la muerte de Jesús en nuestro lugar. Él es nuestro inocente sacrificio sustitutivo. Estamos reconciliados con Dios cuando reconocemos a Jesús como el que murió en nuestro nombre. Bueno, y concluyo con esto. Así como los israelitas festejaron la Pascua, nosotros también no debemos olvidar nunca nuestra Pascua que se cumplió en el sacrificio de Jesús en la cruz. Solo por él obtuvimos salvación, redención y liberación del pecado en que vivíamos. En Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En este estudio hemos visto cómo se asemeja el Cordero de la Pascua de Egipto con el Cordero de Dios tipificado en la persona de nuestro Señor Jesús. Aquel Cordero que solo tenía que morir como un inocente. Solo basta leer la Biblia para darnos cuenta del sufrimiento extremo que tuvo que padecer Jesús en la cruz por nuestros pecados. Sin aquel sacrificio, cada uno de nosotros estaríamos destinados a la muerte eterna. No existiría esperanza. Pero ahora Jesús intercede por nosotros en los cielos. Yo me pregunto, ¿realmente apreciamos ese sacrificio? Jesús pagó un precio muy alto por nuestros pecados. ¿Realmente lo valoramos? Es algo que nunca debemos olvidar. Debemos dar gracias a Dios por aquel sacrificio y por su sangre derramada para perdón de nuestros pecados.